damos gracias Señor por la oportunidad que tú nos das de estar aquí y de adorarte, Señor, y que podamos adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Gracias porque has sido tu soplo, has sido tú, Dios mío, Señor, haciendo la obra en nosotros, poniendo un nuevo corazón, Señor, y queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti. Te pido que nos hable en este día, que nos susurre a nuestro corazón por tu espíritu, Señor, y recobre vida, saliente, Dios mío, Señor, y nos sigamos extendiendo hacia adelante, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta semana vamos a continuar acampando en esa montaña donde Jesús pronunció su famoso sermón. Si queréis venir conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 6, por medio de estas enseñanzas y de este sermón, el Señor nos recuerda cómo son los ciudadanos del reino, cómo actúan y cómo influencian. Diferentes. O sea, son diferentes, actúan de manera diferente e influencian de manera diferente. Son, como estamos diciendo, contracultura. Amén. Pues vamos a seguir adentrándonos en la cuarta bienaventuranza. Mateo, capítulo 5, versículo 6. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Como solemos hacer antes de entrar en los detalles de lo que significa hambre y sed de justicia, consideraremos algunos aspectos generales de esta bienaventuranza. Así que, en primer lugar, esta bienaventuranza es un auténtico examen para nuestra alma. Sí, he dicho examen. Y yo espero que no estés ahí y empiece a palpitar tu corazón rápido, empiece a darte un sudor frío y ni te traumatices con esta palabra. ¿Por qué lo digo? Porque hoy ni siquiera en el ambiente escolar se puede decir a los niños que van a tener un examen, porque si no se pueden sentir muy presionados, no pueden rendir como tengan que rendir. Así que esta cosa que se nos enseña hoy para que todo parezca que estamos en un algodón, pues también se ha metido en la iglesia, esta hipersensibilidad de algunas palabras que hay que evitar o ciertas acciones como la de examinar nuestra vida. Examinar, sí, he dicho examinar. Los antiguos enfatizaban acerca de la importancia de pasar tiempo examinando la vida por medio de la palabra en oración. En la misma palabra de Dios hallamos ejemplos. El salmista dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Recordáis el mismo apóstol Pablo? Al escuchar las conductas pecaminosas que se encontraban dentro de la congregación de Corinto, les exhorta con estas palabras, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos vosotros mismos. Incluso Jesús en la última parte de este sermón anima a sus oyentes a comparar su vida con dos hombres, uno prudente, el cual era el que oía la palabra y la hacía, y el otro insensato, el cual oía la palabra y no lo hacía. Así que esta bienaventuranza nos puede ayudar para darnos cuenta si nuestra profesión de fe es genuina o no lo es, si somos cristianos o no lo somos. Esto sirve para examinarnos. Por lo tanto, mientras nos vamos adentrando en ella, dile al Señor, examíname. Haz un examen de mi alma. Señor, que pueda verme a la luz de tus escrituras. Mira, no te preocupes. Nadie se ha perdido en cuanto a la fe por examinarse. Pero muchos han hallado la fe mientras se examinaban. Así que, primero, esta bienaventuranza nos indica o nos habla acerca de un examen que podemos hacernos
para nuestra alma. En segundo aspecto que quiero hablar es la conexión lógica que tiene con las otras bienaventuranzas, con las anteriores. En alguna ocasión hemos dicho que una de las maneras para entender las bienaventuranzas es imaginarnos frente a nosotros una gran montaña. Una gran montaña que a lo mejor la tenemos que subir en bicicleta. Por ahí tengo a Marcos, no está hoy, ¿no? Ay, hoy no está. Pero Marcos ahora está con la bicicleta y para llegar a su sitio de trabajo tiene que, bueno, se tiene que bajar de la bicicleta para subir la cuesta. Me dijo el otro día. Pues tenemos una gran montaña frente a nosotros. La montaña del Alpe d'Huez. ¿Sabéis cuál es esa? Los aficionados del ciclismo seguro que les sonará este nombre. Esta montaña se encuentra al norte de los Alpes, en Francia. Su altitud es de 1850 metros. Su longitud, 13 kilómetros. Una pendiente media de 8,19% y la pendiente máxima es de un 12%. Vamos, muy parecida a la Cuesta de la Chaparra que tenemos ahí en Jerez. Estoy ironizando, es mucho más. Así que, imagínate, tenemos que subir esa montaña, y no es nada fácil, pero vamos a subirla. Y comenzamos con la primera dificultad. Primero, pobres de espíritu. Estamos frente a Dios y no podemos hacer otra cosa que darnos cuenta de nuestra pecaminosidad. Estamos en bancarrota espiritual. No hay nada en nosotros para presentar defensa delante de Dios. No hay confianza en nosotros. Pero tenemos que continuar subiendo esa cuesta. Y entonces el porcentaje de pendientes se intensifica. Así que nuestro espíritu se quebranta. Y lloramos por nuestro pecado, por el pecado de los demás. Hay contrición en nuestro corazón. Estamos mal, muy mal. Nos hemos dado cuenta que hemos pecado contra el Dios santo, bueno y justo. Pero la cosa se complica más. Seguimos subiendo. Y se intensifica la pendiente. Ahora está al 12%. Y vienen los mansos. Los mansos. Estamos frente a Dios, pero hay otros que han entrado en escena. Nosotros nos contemplamos allí a nosotros mismos, pero ahora hay otros que también nos contemplan a nosotros. Otros con los que nos relacionamos, otros con los que nos dan alegría, pero también nos proveen muchas aflicciones. Así que la comprensión adecuada de nosotros mismos nos ha puesto en el lugar correcto donde teníamos que estar. ¿Dónde? En lo más bajo del suelo. Así que estamos allí y la cosa se pone más difícil. ¿Por qué? Porque ahora hay situaciones por medio de las relaciones con otros donde nos sentimos desafiados, heridos, ofendidos, pero requiere de nosotros despojarnos más y más, ceder nuestros derechos, ambiciones, sueños, minimizar el orgullo, dejar de exigir, tener un carácter enseñable y estar dispuesto a buscar lo de los demás antes que lo nuestro. ¿Cómo llevas la montaña? Tranquilo que hemos llegado arriba. Y ahora llegamos a la cima. Hambre y sed de justicia. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Allí el alma será saciada. Mientras estudiamos este pasaje, nunca debemos perder la oportunidad, como hemos dicho, de examinar nuestras vidas, pero tampoco debemos perder de vista la conexión que tiene con las anteriores bienaventuranzas. El tercer aspecto, antes de entrar en los detalles. Cuando nosotros consideramos nuestra pobreza espiritual, hemos dicho que nos convertimos en mendigos. Entonces nos encogemos, nos sentimos humillados, lloramos por el pecado y caemos hasta lo más bajo. Pero ahora, en este momento, buscamos solución. Buscamos solución. Es decir, veo mi situación, veo cómo me encuentro, estoy humillado, pero saco la mano. Pido. Hasta el momento lo que hemos estado viendo es el problema del yo. El problema del yo. Esa preocupación de nosotros por nosotros mismos, el interés propio, la confianza en nosotros mismos. Todo eso es lo que ha provocado nuestra miseria y nuestra infelicidad. Por eso el cristiano lamenta y odia esto.
¿Recordáis la semana pasada que os hablé de una radiografía o una resonancia? En la cual estábamos allí en una sala y nos decían un diagnóstico. ¿Qué es lo que teníamos? Una enfermedad. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Pecado. Pecado. El problema por lo cual no hay paz ni justicia en el mundo es el pecado. A ver si me podéis entender. No es ninguna manifestación concreta del pecado. El problema no es el asesinato, no es la mentira, no es el odio, la inmigración descontrolada. No, no, no. Es el pecado que mora dentro de uno. El ciudadano del reino de Dios se ha dado cuenta que ese enemigo mortal vive dentro de él. Por eso ahora esta bienaventuranza nos habla de la liberación del yo, de dar muerte al pecado, de quitarse de encima a ese enemigo que nos lleva a infringir la ley de Dios. Es un impulso verdadero del creyente por buscar la justicia. Así que con todo esto en mente, vamos a comenzar a exponer los detalles de esta bienaventuranza. ¿Venís conmigo? Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Hambre y sed. Hambre y sed. La mayoría de los que estamos aquí seguramente no sabemos lo que significa esto. Nosotros, después de que hemos desayunado a las 9 de la mañana y van llegando las 2 de la tarde, nos empieza a rugir un poco el estómago y decimos, tenemos hambre. Si se alarga la cosa y se dificulta y ha pasado casi a las 3 de la tarde, decimos, estamos con mucha hambre. Si sigue un poquito más adelante y llevamos 6 o 7 horas sin comer, decimos, tenemos un hambre que me como a alguien. Nosotros no sabemos, muchos de nosotros, lo que significa hambre, lo que significa el hambre. Hambre pasaron La Sociedad de la Nieve. Habéis escuchado hablar de esa película, ¿no? Basada en un hecho real. Era un equipo de rugby uruguayo que en 1972 se estrelló en los Andes. 45 almas iban a bordo. Después de 72 días sobrevivieron 16. Aunque los supervivientes encontraron una cantidad limitada de comida en el avión, como caramelos, vino y mermelada, pues claro, la comida no duró mucho. Así que había un frío extremo y un hambre increíble, y empezó a cobrarse vida. Y los cadáveres empezaban a amontonarse, uno tras otro, uno tras otro. En 10 días había muerto 6 personas más. Los que no murieron se debilitaron. Así que llegaron a una conclusión radical, aunque necesaria. Tendrían que comerse los muertos para poder vivir. El superviviente Roberto Canessa, en sus memorias de 2016, en su libro Tenía que sobrevivir, dice lo siguiente: nunca olvidaré esa primera incisión, cuando cada hombre estaba solo con su conciencia en la cima de esa montaña infinita, en un día más frío y gris que cualquier otro anterior o posterior. Los 4, cada uno con una hoja de afeitar o un trozo de vidrio en la mano, cortamos cuidadosamente la ropa de un cuerpo cuyo rostro no podíamos soportar mirar. El hambre, hermano, es más que un deseo intenso, es una necesidad extrema. Cuando el hambre se despierta, no hay manera de calmarla apenas que le dé algún alimento. Las Escrituras nos hablan de cómo Jacob se fue con su familia, emigró a Egipto porque hubo una gran hambre en aquel territorio. Muchas de las personas vendieron sus posesiones por comida, sus tierras por adquirir algo. Otras personas, por el hambre, se vendieron como esclavos. Y así podemos hablar del hambre, que a muchos les ha hecho recorrer kilómetros y kilómetros a pesar de las dificultades, a mudarse en sitios donde se encuentra su enemigo. Ha hecho que renuncien las personas a ciertas libertades. El mismo hambre ha hecho que las personas nieguen sus propios principios para comer aunque sea un poco de migaja.
las personas han robado, han traicionado. El hambre ha hecho, como hemos visto, que personas se coman cuerpos muertos de otras personas, pero incluso madres que han matado a sus hijos para comérselos, como nos vemos en algún relato bíblico. El hambre es una inmensa ambición, es un fuerte deseo, es una extrema necesidad. El hambre es lo primero que se aprende. Lo primero que se aprende. Y si el hombre no sacia su apetito, muere. Ante el hambre, todo lo demás pierde interés, valor, significado. Y así mismo podríamos decir de la sed. Aunque morir de sed se puede dar de una manera más rápida que morir de hambre. Es la necesidad fisiológica más suprema. Probablemente no sabemos con exactitud la dimensión de tener hambre y tener sed, pero lo intuimos, ¿a que sí? Lo intuimos porque, ya sea en una proporción u otra, hemos experimentado esa sensación de sed y de hambre. Pues multiplica eso que tienes tú, esa sensación, a un número al menos de 2 cifras. Jesús está usando la palabra hambre y sed para explicarnos cómo son los ciudadanos del reino y cómo actúan. Estos ciudadanos son conscientes de un deseo profundo, intenso, extremo, vital, hermano, e incluso doloroso. Así que los que oían el discurso de Jesús, ellos sí sabían lo que significaba tener hambre. La sociedad de los tiempos de Jesús era una sociedad de extrema necesidad. Había mucha hambre en medio de aquella sociedad. Era tanto el hambre que aunque a las personas no les interesaba Jesús, lo seguían. ¿Por qué? Porque un día Jesús multiplicó los panes y ellos se saciaron, comieron y vieron cómo había sobrado comida. ¿Sabe qué es lo que hicieron esta gente? Buscaron día y noche a Jesús. Fueron de un lago, de una punta de un lago a la punta de otro lago. Se buscaron la vida buscando a Jesús. Y cuando la hallaron, dijeron: hombre, maestro, ¿dónde te habías metido? Y Jesús les respondió: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Fíjate en otro detalle del hambre. Ellos habían comido, ¿sí o no? Habían sido saciados. Pero el hambre no se termina para siempre, vuelve de nuevo. El texto que tenemos aquí, poniéndolo traducir mejor, podríamos decir: bienaventurados los que continuamente tienen hambre y sed. En el pasaje paralelo de Lucas se añade algo más. Dice: bienaventurados los que tienen hambre ahora. Los que tienen hambre ahora. Es un intenso deseo, algo de extrema necesidad, una ambición que se tiene. ¿Va bien? O sea, te vas a Lucas, a este pasaje, y dice: los que tienen hambre ahora. ¿Cuándo? Ahora. Mañana vas y lees este pasaje, ¿y qué te dirá? Los que tienen hambre, ¿cuándo? Ahora. Pasado mañana lees este pasaje y ¿qué piensas? Es un hambre continua, una sed continua. El hombre es satisfecho, pero quiere más, necesita más. Ahora bien, ¿de qué tienen hambre? ¿De qué tienen sed? ¿Te imaginas estas personas que están escuchando allí? El sonido de sus vientres rugen, como todos los días. Hay mucha comida. También tienen sed, y conseguir el agua no es coger un grifo, darle una vuelta a la manilla y tachar. No. Es más complicado. Y Jesús está allí. La gente está atento, entusiasmada, han escuchado su fama, se agolpan y de repente dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed. Y digan: bendito sea el Señor.
hambre y sed. Eso somos nosotros. Este es el Mesías que esperábamos. Viene a darnos pan y pan en abundancia. Vamos a comer, vamos a hacer un festín. Este hombre seguro que viene a abrir pozos en cada esquina del territorio de Israel o hacer un gran canal que atraviese todo Israel y tendremos pan y tendremos agua. Pero Jesús continúa. Hambre y sed, ¿de qué? De justicia. Espera, ¿qué ha dicho? ¿Justicia? No puede ser. Será hambre de pan, ¿no? Sed de agua. Justicia, bueno, es verdad, queremos justicia. Ya estamos cansados de estos romanos pesados que nos maltratan. Pero bueno, antes de eso, necesitamos pan, necesitamos agua. ¿Para qué? Para estar fuertes, para combatir contra ellos. El pan y el agua es lo más importante. Pero Jesús dice, hambre y sed ¿de qué? De justicia. La gente tiene ambiciones, aspiraciones, deseos intensos, pero no por la justicia. No por la justicia. La gente tiene hambre de alabanza, como el rey Nabucodonosor, que quiso mostrar su grandeza. Él dijo, mira, por mi mano tengo todo esto. Allí levantó su estatua, él quería las alabanzas de todo y ¿sabéis cómo acabó este hombre finalmente, no? Perdió la locura. Se volvió como un animal, viviendo entre las bestias salvajes, comiendo pasto como el ganado. Bueno, después se arrepintió, pero durante un tiempo estuvo así. La gente tiene hambre de poder. Lucifer es el mejor ejemplo. El ángel de Dios, el cual estaba ahí delante de Dios, él quiso arrebatar el trono a Dios y se convirtió en el ser más despreciable y vil de todo el universo angelical. Se convirtió en demonio. La gente también tiene hambre de ocio y de entretenimiento, gastan dinero, más dinero, viven para el disfrute, consumen sus pensamientos y energía en las próximas vacaciones, se van de allí para acá, leen de todo, ven todo tipo de cosas, de series, de películas, asisten a todas las fiestas que pueden, pero a lo más mínimo están aburridos, se entristecen, se deprimen, se frustran. La gente también tiene hambre de felicidad. Y el problema es poner esto como prioritario en la vida. La gente busca la felicidad con toda su fuerza. Alinean la felicidad al dinero, al éxito laboral, lo buscan con toda su fuerza, están consumidos por eso. Pero cuando parece que lo están alcanzando, lo han alcanzado, de repente se escapa. La gente también tiene hambre y sed de seguridad o de placer. ¿Recordáis a ese rico del cual Jesús habló en una parábola? Que su parcelita había tenido mucha provisión y había dado mucho fruto y dijo, anda, ¿qué es lo que puedo hacer? Voy a tirar estos graneros y voy a hacer otros graneros más grandes y voy a llenar allí todo lo que pueda y todo lo que pueda. Y llegará el día de mi jubilación y le diré a mi alma, come, bebe, regocíjate, porque muchos bienes tiene. ¿Y qué pasa? Necio, que hoy vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿para quién será? ¿Te das cuenta? La gente tiene hambre, la gente tiene sed, pero no de justicia. Incluso el hambre por la felicidad. La felicidad es una consecuencia de buscar la justicia. La felicidad es una consecuencia de buscar la justicia, de ser saciado de ella. Pero la gente no se da cuenta de esto. Lo increíble es que muchas veces los cristianos tampoco estamos muy afinados. Muchos denominados cristianos tienen hambre y sed de experiencias espirituales o de palabritas rápidas que les resuelvan sus problemas, inmediatamente, por supuesto. La gente va de conferencia en conferencia, de retiro a retiro, de iglesia en iglesia, escuchan predicaciones por aquí, predicaciones por allá, pero no buscan la justicia. Gastan dinero, tiempo, sacrifican muchas cosas, pero continúan sin profundos cambios en su vida.
saben más cosas, pero no hay demasiado fruto. Muchas veces se puede tener hambre y sed de un ministerio o de un cargo en la iglesia para servir con los dones, y esto no está mal, esto es algo lícito, pero si lo priorizamos por encima de la justicia, eso se pervierte. Y de nuevo Jesús está descolocando a sus oyentes. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Está diciendo supremamente, inmensamente, profundamente feliz, aquel cuyo deseo, cuya ambición, cuya necesidad extrema es la búsqueda de la justicia. Ella debe ser el primer interés, la prioridad. Todas las cosas comparadas con la justicia tienen que quedar en un segundo plano. Más adelante Jesús lo explica mejor en Mateo 6, versículo 33. La mayoría de nosotros conocemos este versículo. Buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué? ¿Y qué? El reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas os serán añadidas. Jesús no está diciendo que no nos preocupemos o no busquemos el pan. No está diciendo que no busquemos la comida, que no busquemos el agua para beber. Jesús no está diciendo que no busquemos servir con nuestros dones en la iglesia, sino que Jesús está diciendo lo primero, reino de Dios y su justicia. De esto es lo que tienen hambre y sed los ciudadanos del reino. La cuestión es preguntarnos a qué justicia se está refiriendo. O respondamos primero, ¿a qué justicia no se está refiriendo? Primero, en primer lugar, no se está refiriendo a la justicia o rectitud moral que nos presenta los comités de las Naciones Unidas. No sé si recordáis, en 2015, después de los atentados del grupo extremista islámico ISIS en la ciudad de París y en otros puntos y en otros lugares de Europa, Hollande, que era el presidente de Francia, dijo: Francia está en guerra y no va a descansar hasta destruir el Estado Islámico. Así que Francia junto a otros países hicieron una coalición para destruir por completo a ese enemigo de la paz. Por cierto, por ahí sigue. Jesús no se está refiriendo a esta justicia que impone el hombre o intenta conseguir. Jesús no está hablando de esos tratados internacionales como el Protocolo de Kioto para respetar el medio ambiente por la urgencia climática. Aunque todo ello puede estar bien en un principio. Pero Jesús no se está refiriendo a eso. Jesús va a algo más importante, a algo más profundo. Muchas personas de estas que la encontramos ahí trajeada, que se reúnen en una ciudad para hacer estos acuerdos internacionales por el cambio climático, llenan el aeropuerto de aquella ciudad de jets privados que contaminan el aire en grandes proporciones. Muchos de estos representantes de estas naciones permiten que empresas de su país vendan armas a esos grupos terroristas. Esa gente que aparecen por ahí y te hablan de la justicia y de la dignidad de las mujeres, muchos de ellos son infieles a sus esposas. Esta gente no entiende de lo que es la justicia. ¿Te das cuenta? Este tipo de justicia que habla a las naciones se queda corta, muy corta. Jesús no está hablando de una alianza para derrotar al imperio romano o hacer una gran acción social para ayudar a restaurar la capa de ozono. La justicia del Evangelio va más allá, hermano. Es más profunda, es más radical. Sin esta justicia del reino, el hombre no puede hacer otra cosa que tratar solo los síntomas sin tratar la enfermedad. Así que nos ha quedado claro que esa justicia no es la que se está refiriendo en principio Jesús. En segundo lugar, tampoco Jesús está hablando de una justicia que proviene de la educación. El hombre por un tiempo, y aún creo que continúa, sabe que hay algo mal, que no funciona bien dentro del hombre, y en vez de llamar a las cosas por su nombre, pecado, lo llama falta de educación. Así que dice, no, las cosas van mal porque el hombre tiene que ser mejor educado.
Le falta más formación. Hay que abrirle la mente, meterle ahí libros y material, y historia y un montón de cosas. Verá que el hombre comienza a comportarse mejor. Pues la historia nos dice eso. La sociedad más culta, más educada, propició la Segunda Guerra Mundial, con millones y millones de muertos. Y si ahora es la sociedad más educada de todos los tiempos, pues creo que la cosa no está mucho mejor. Así que no se está hablando de esa justicia. En tercer lugar, algunas de las personas que pudieran estar escuchando o que hubieran escuchado después esta frase, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dirían, wow, esto es lo que yo quería escuchar. ¿Se imaginan los escribas y los fariseos? Los que tienen hambre y sed de justicia. Nosotros, los number one, los únicos. Nosotros, los fanáticos que buscamos practicar la justicia. Dirían, mirad, fijaos en nosotros. Fijaos cómo contamos la menta, el eneldo y el comino para diezmar con precisión. Mirad, no. Ayunamos como mínimo 2 veces a la semana. Y fijarse, para el día de reposo, hemos elaborado unas definiciones de lo que significa trabajar y no trabajar, para que no incumplamos el día de reposo. ¿Te imaginas a esta gente escuchando esto? Somos los escrupulosos de la ley, somos los celosos de la justicia. Pero ya nos damos cuenta que Jesús le deja claro que esta justicia propia es abominación a Dios. Jesús mismo lo llama sepulcro blanqueado. Ciego, guías de ciego, hipócritas, que por vuestras tradiciones invalidáis la palabra de Dios. Jesús le pronunció la maldición para aquellos que se intentan justificar por sí mismos. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ya dijimos que la primera bienaventuranza condena automáticamente conseguir el favor de Dios por medio de la justicia propia. Ya dijimos que el hombre del reino es un mendigo espiritual, que no tiene nada, que está en bancarrota, que no puede hacer nada. Es un hombre que está agachado, humillado, pero ese hombre no se levanta y dice, anda, mira, a partir de ahora voy a juntar dinero para comprar pan. Te lo vuelvo a repetir. Es un hombre que reconoce su bancarrota espiritual. No hay nada, no tiene nada, absolutamente nada, está carente, no hay nada que pueda hacer para comprar el favor de Dios. Se ha visto así, de esta forma, está humillado, pero se levanta y dice, bueno, que junta un poquito de dinerito para comprar pan, que no tiene. Que no tiene. Este hombre no se levanta y dice, bien, soy pecador, pero voy a asistir a la iglesia, voy a conseguir ser una mejor persona, voy a intentar portarme mejor y así a lo mejor el Señor me salva. ¿Qué te parece? ¿Poco? Bueno, voy a intentar cumplir por todos los medios las leyes, las normas. Esta mañana hemos hablado del perdón de Dios, ¿recordáis? Sobre el siervo malvado. Para los que no estáis, Jesús habla y compara el reino de los cielos a un rey que tenía colocado sobre sus territorios a sus siervos, los cuales debían administrar y gestionar el territorio correspondiente, y cuando llegara la hora rendir cuenta ante el rey. Ellos tenían que recaudar los impuestos. Eran gobernadores de ciertas ciudades, de ciertos lugares, pero llegaba el momento donde tenían que rendirle cuenta al rey. Y dice que un día se le puso a rendir cuenta y le vino uno que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos es una deuda desorbitada. Jesús coge el número griego más elevado, que era 10.000, y coge la moneda de más valor, que era el talento, y las une. 10.000 talentos. Un talento tenía 6.000 denarios. 6.000 denarios. Y un denario era la jornada laboral de un hombre común. Un denario. Este hombre, para poderle pagar un solo talento de los 10.000, tenía que trabajar 19 años, sin ir al paro nunca.
y sin gastarse un duro, de lo que recaudaba. Trabajó 19 años y todavía le quedaba ¿cuánto? 9.999. No había vida para pagarle, ni incluso esas vidas de un gato, tampoco. Así que la deuda es infinita, es desorbitada, no puede pagarle. Entonces el rey le decide que mira, pues tú te voy a vender a ti y a tu familia como esclavo y al menos pagar algo de la deuda. Entonces ese hombre dice que cayó al suelo, se postró y dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Lo has escuchado? Y yo te lo pagaré todo. Este no se ha enterado. Después lo increíble es que el rey tuvo misericordia. Que no se puede pagar. Que no se puede. ¿Qué está pasando? Está postrado, sí, pero su corazón no. Su corazón no está postrado. Este hombre ni es pobre, ni llora por su pecado, ni es manso, ni busca la justicia del reino, hasta que después Dios pues hace la operación en él. Pero está lleno de orgullo en ese momento, está postrado allí. Qué locura confiar en sí mismo para justificarse delante de Dios. Que Dios nos libre de esto. Por lo tanto, Jesús no está hablando de la justicia propia. No está hablando de esa justicia entre las naciones, ni está hablando de esa justicia que proviene de la educación. Y me dirá, bueno, entonces, ¿de qué justicia está hablando? Vamos a ir allí. Amén. En primer lugar, volvamos a conectar con las anteriores bienaventuranzas. Y disculpadme que sea tan repetitivo, pero es importante, esa conexión lógica. ¿Recordáis? ¿Estamos frente a quién? En ese momento de pobreza estamos frente a Dios. El escenario se ha abierto y nos hemos dado cuenta, anda, que no somos centro del universo, que Dios está en el centro, que de Él son todas las cosas, que Él es santo, justo y bueno. Hemos comprendido quién es Dios y al comprender quién es Dios nos hemos dado cuenta quiénes somos nosotros. Nos damos cuenta que Dios es santísimo y nosotros pecadorísimos. Yo no sé si existe esa palabra, pero bueno, me entendéis, ¿no? ¿Me entendéis? Somos pobres espirituales. Nos hemos dado cuenta que nuestra vida no se ha conformado al estándar moral de Dios. Vamos, que no hemos dado una. Que nuestros pensamientos han fallado. Que nuestros deseos han fallado, pero que también nuestra naturaleza no se ajusta al estándar moral de Dios. O sea que el problema es de raíz. No es que cometemos pecado. El problema es que somos pecadores. Y como somos pecadores, entonces pecamos. Y allí nos estamos dando cuenta de nuestra carencia espiritual y decimos, anda, ay de mí que soy muerto. Estamos en quiebra. Y entonces lloramos por el pecado de haber atentado contra la persona más maravillosa, buena, santa y justa, que es Dios. El pecado es gravísimo. Y entonces no podemos hacer otra cosa que caer al suelo y colocarnos en posición de cúbito prono. Me dirá, ¿qué estás diciendo, Isaías? Boca abajo. Pero con la cabeza para el lado. ¿Para qué? Para estar más abajo. Y entonces, cuando estamos allí, lo más abajo posible, se despierta en nosotros un hambre voraz, como la del león que busca ansiosamente su presa para sobrevivir. Se despierta una sed como la del peregrino que está en medio del desierto buscando ansiosamente agua si no se muere. Eso se despierta cuando estamos nosotros allí. Hambre. ¿Hambre por qué? ¿Hambre por qué? Por la justicia de Dios. Por ser justificado. Por ser justificado. Por tener una posición correcta con Dios. Allí se despierta un hambre por perdón. Señor, queremos perdón.
Se despierta un hambre por ser liberado del yo. Deseamos la mirada de aprobación de Dios. Sin ella no podemos vivir. Queremos el veredicto favorable de su boca. Y entonces, mientras estamos en esa posición, boca abajo, boca abajo, y con la cabecita al lado, cuando estamos allí, entonces sacamos la mano y le decimos, Señor, perdóname, ten misericordia de mí que soy pecador. Señor, dame tu justicia, dame tu justicia, dame tu justicia. Señor, sé que no te puedo pagar, pero justifícame por la sangre de tu Hijo amado. En primera instancia, esta es de la justicia que Jesús está hablando. La justicia que Dios manifestó aparte de la ley, a través de la persona de Jesús. Es una justicia que se le pone a cuenta a aquel que cree de todo corazón en el sacrificio de Jesús a favor de él. Esa justicia que consiguió Cristo cuando vino y vivió una vida perfecta y murió en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados para satisfacer la justicia divina. Te pregunto, ¿hay algo más importante que la justicia? ¿Hay algo más importante que esto? Ni la comida, ni el agua. Sin comida y sin agua, te mueres físicamente. Sin la justicia del reino, te mueres eternamente, separado de Dios para siempre, en un lugar donde siempre sentirás sed y hambre y nunca jamás serás saciado. Pero la justicia de Cristo es la que satisface el anhelo más profundo del corazón. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hermano, si eres creyente, si eres ciudadano del reino, esta justicia de Cristo es tu justicia. ¿Te das cuenta? Bendito sea el Señor. La mirada del Padre, la misma mirada que el Padre tenía sobre su Hijo, el cual dijo, en este Hijo me deleito, ahora la tiene sobre ti, por medio de él. Eso es lo que satisface verdaderamente el alma. Pero no solo nos debemos detener aquí. Hay más que decir de esta justicia. Cuando nosotros decimos quiero agua, estamos entendiendo que no nos estamos refiriendo a toda el agua que hay en el mundo, ¿sí o no? Si mi hija dice quiero agua, no voy y le traigo el océano Atlántico a mi casa y se la meto en un vaso. Cuando mi hija dice agua, una porción de agua. Sin embargo, en el idioma griego se suele usar un genitivo, que es por de, traducido, para diferenciar entre la totalidad del agua y una porción de agua. Vení, hacer un esfuerzo. Lo increíble es que este genitivo no aparece en este texto. Permitidme que me explique mejor. Jesús pudo haber dicho, hambre y sed por de justicia. Por justicia, por algo de justicia. No, este genitivo no sale. Por lo que Jesús se está refiriendo a hambre y sed de toda la totalidad de la justicia. Aunque no solo está hablando de la justicia que nos concede una vez, sino a toda la justicia que hay. Es verdad que ya hemos sido declarados justos delante de Dios, ¿sí o no? Eso es verdad. Pero seguimos teniendo hambre y sed de justicia. Seguimos buscando, estamos satisfechos, pero hay más, queremos más. ¿De qué nos puede estar hablando? De la santificación. De la santificación. De la justicia de parecernos cada día más a como Jesús. De conformarnos completamente a la ley de Dios. Aún sigue habiendo resquicios del pecado.
en nosotros. Y estamos en un proceso de santificación, de ajustarnos cada vez más a la voluntad de Dios, de parecernos ahí. ¿Recordáis? Al rey David dijo, yo estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza y no estaré satisfecho hasta que lo haga. Hermanos, Dios nos ha justificado, nos ha sellado, somos suyos, pero estamos en un proceso de seguir ajustando nuestra vida al estándar moral de Dios, un proceso de santificación, de volvernos a la imagen de Jesús. Y eso será completo cuando nosotros, ¿qué? Lo veamos cara a cara. Y entonces sí. Y mientras estamos en un desarrollo constante. Hay un enemigo aún dentro de nosotros, resquicios del pecado dentro de nosotros, que nos estorban. Y por eso nos cansamos de fallarle a Dios. ¿No estás cansado? ¿No estás cansado de fallarle a Dios? Aún nuestros pensamientos muchas veces y nuestros deseos nos dan siempre en el centro de la diana. Algún pum, fallo, y algún pum, otra vez fallo. Estamos hartos de que por medio de nuestra vida el nombre de Dios no sea magnificado como santo. Por eso queremos justicia, justicia. Queremos que por medio de nuestra vida se vindique el nombre de Dios. Los cristianos son personas que están cansadas de su estado espiritual y saben que les falta mucho, pero no se detienen, tienen esperanza, están en un proceso. Su mayor deseo es ser como Cristo. Y entonces sigue sus pisadas. Desean crecer en amor, en santidad, en mansedumbre, desea ajustarse al máximo a la voluntad de Dios. O sea, están hambrientos y sedientos por acabar con el ISIS, con el pecado que está dentro de él. Ese es el cristiano. Hay una sed, un hambre voraz que lo mueve, que lo mueve. Nada lo distrae de esa meta. Todo lo demás queda en un segundo plano. Lo añadirá Dios si quiere o no quiere, pero la meta es ser cada día más como Jesús. Queridos, este es el hambre que hace que una madre deje un buen trabajo o parte de su jornada laboral para cuidar más de su hogar y así ajustarse más a la voluntad de Dios. Esta sed de justicia es la que hace que un joven ande kilómetros y kilómetros a pleno sol veraniego para llegar a la reunión de los santos, porque sabe que allí Dios lo va a transformar y lo va a cambiar. Este es el hambre y la sed que impulsa a un hombre a renunciar un buen ascenso laboral, porque dice, como tome ese trabajo, me va a faltar tiempo para orar, para buscar al Señor, para leer la Biblia, para estudiarla, para predicar el Evangelio y para educar a mis hijos como Dios quiere. Ese es el hambre que hace, hermano, que ante todo, ante todas las cosas, busquemos siempre el carácter, que es un gran ministerio, el carácter, el carácter. Esta es la justicia de la que nos habla Jesús. La justicia que proviene por medio de Él, a través de la fe, pero también de la totalidad, de la esperanza de que un día vamos a ser como Él y del cambio que el Señor opera. Amén. Hemos comenzado diciendo que esta bienaventuranza que era un examen para nuestra profesión de fe. ¿Hay hambre y sed de justicia? ¿Tienes hambre y sed de justicia? ¿Sí? ¿De qué justicia? ¿De la justicia propia o de la justicia divina? Lo mismo, te has dado cuenta que nunca habías considerado esta justicia, la justicia del reino, como prioridad. Y lo mismo, estaba siempre en una lucha de una justicia propia. Yo te digo, en el nombre del Señor, que no seas torpe, no seas necio, ni siquiera lo intentes. Debes una deuda impagable. Debes una deuda impagable. Así que cae a los pies del Rey. Póstrate. Pide misericordia. Solo misericordia. Que Él va a ser movido
a darte la justicia de Cristo, a saldar esa deuda que Él salda en la cruz del Calvario. Amén. Este rey fue el rey cuyo deseo de justicia le hizo venir a este mundo y vivir siempre dando en el centro del estándar de la diana moral de Dios, en todas sus acciones, en todos sus pensamientos, en todos sus deseos. Esta justicia y este hambre de justicia lo movió a ir por nosotros a la cruz del Calvario. Y estando allí, en la cruz del Calvario, y muriendo en soledad, abandonado, finalmente dijo, consumado es. Se acabó. Satisfecha la justicia de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque al tercer día resucitó de entre los muertos. Y Dios lo declaró y lo ascendió para darle un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla de las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se doble ante Él. Él es el Rey de justicia. Amén. Y ese es nuestro Rey. Y Él viene a darnos esta bendita justicia. Así que si hoy te has dado cuenta que estabas buscando tu justicia propia, renuncia a ello, arrepiéntete y cree en Jesús como Salvador y Señor de tu vida. Amén. Y ahora quiero hablar a todos aquellos que ya hemos recibido esta justicia de Cristo. La misma bienaventuranza también es un examen para nosotros de cómo debemos vivir en el reino, si estamos viviendo como debemos vivir. ¿Comenzaste con hambre y sed de justicia? Tuviste que ser así. Pero ahora te pregunto, ¿tienes hambre y sed de justicia? ¿Estás hambriento como la comunidad de la nieve para ser cada día más como Jesús? ¿Estás harto de fallarle a Dios? ¿Estás cansado? ¿Tienes esperanza en que Dios va a transformar tu vida si tú buscas su justicia? Mira, no es difícil. No es difícil descubrir si alguien tiene hambre o no tiene hambre. Sus pensamientos, sus deseos, sus acciones los relatan. El hambriento y sediento, que tiene hambre de pan y tiene sed de agua, lo pone como prioridad en su vida. Mira, estas personas que tienen hambre son capaces de escalar las montañas más altas, de atravesar los ríos más impetuosos, de perforar con sus propias manos el suelo si hace falta, para extraer agua de allí. El hambre y la sed lo prioriza, se mueve, la vida va en ello. Si no lo tiene, se desespera. Si no lo tiene, todo pierde sentido. Así que tampoco es difícil descubrir si falta hambre en nosotros o si falta sed por la justicia de Dios, por ajustarnos más a su voluntad. ¿Qué piensas? ¿Cuáles son tus pensamientos frecuentes? ¿Qué es lo que te desea? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te impulsa en el día a día? ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que haces? Estoy convencido de que hay tanta falta de hambre y de sed en medio nuestra, en los creyentes. ¿Por qué? Porque si fuera así, hermano, si hubiera hambre y sed de justicia, las reuniones de oración estarían llenas. Las reuniones de estudios bíblicos estarían a tope. La actitud al venir a la casa del Señor sería una actitud de un depredador, porque hay hambre y sed de justicia. Los cuartos secretos estarían repletos, porque estarían gente orando y buscando y clamando y luchando con violencia por la bendición de Dios, por su justicia. Señor, hazme más como tú. Señor, hazme más como tú. Señor, estoy cansado de este pecado, cansado de este enojo, de esta ira, de estas cosas, de esta tendencia a la ansiedad. Señor, dame tu justicia, hazme más como tú. Hermano, si nosotros tuviéramos hambre y sed de justicia, sería otra cosa.
¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa? Porque hay falta de hambre, falta de sed. ¿Será que no estamos tomando las chuches del mundo, las cuales pervierten nuestra sensibilidad de lo que es el hambre y la sed? Y parece que estamos saciados, pero estamos secos, deshidratados y no hay nada. Y no hay cambio y no hay transformación. ¿Será que estamos comiendo lo que no tenemos que comer o bebiendo lo que no tenemos que beber? Qué importante, hermanos, que nos veamos a la luz de esta bienaventuranza y que le pidamos al Señor que nos muestre la gran necesidad que tenemos. Que le pidamos que nos revele que estamos tomando cosas que no nos sacian. ¿Cuáles son, Señor? Le tenemos que decir. Debemos pedir al Señor, Señor, irrumpe, Señor, en medio nuestra y provoca el deseo por tu justicia. Pero no quiero terminar sin hablar de la bendición. Fíjate la bendición. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Esto es una gloriosa promesa. Es una gloriosa. Las promesas de Dios no son un timo. No son un timo. No sé si habéis visto alguna vez una publicidad de un producto de limpieza o de no sé qué, y echan ahí el producto, el KH7 o como se llame, y de repente con una gotita el KH7S ha quitado las grasas de toda una cocina. Y cuando tú acabas de ver ese anuncio y dices, mañana me lo cuentas. Dios no es así. Dios no es así. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es un Dios verdadero. Y sus promesas son sí y son amén en Jesucristo. Y si Él dice que si nosotros buscamos su justicia, nos va a saciar, prepárate, porque te va a saciar. Porque te va a saciar. Él no defrauda. Hasta mi hija tiene más confianza en mí, que soy hombre, pecador, que cambio, que tengo días que me levanto con la pierna izquierda y días buenos, no tan buenos, y días grises. Pero ella confía cuando yo le digo que le voy a dar algo. No es Dios digno de confianza. ¿Por qué no le cree? ¿Por qué no le creemos? Si Él ha dicho que busquemos su justicia, nos va a saciar. Nos va a saciar. Nos va a hacer cada día más como Jesús. Y esta promesa no es presente, sino también futura. Futura. Mientras que estamos aquí, vamos a luchar con muchas cosas. Todavía tenemos un enemigo, pero merece la pena luchar contra el pecado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque un día lo quitará por fin. Y quitará a los demonios. Y aquellos que no están escritos en el libro de la vida, también lo quitará. Todo se removerá y traerá cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la paz y la justicia. Hermanos, Dios no defrauda. Así que busquemos la justicia. Tengamos hambre y sed de ella. ¿Y sabes qué? Sí o sí seremos saciados. Amén. Oremos. Señor, queremos animarnos en este día, Señor, para seguir llamando, seguir buscando, seguir pidiendo. Queremos venir, Señor, con una posición correcta, extendiendo nuestra mano como mendigos, Señor, y pidiéndote más de ti, más de tu justicia. Señor, si tú, Dios mío, Señor, te complace en revelarnos, Señor, porque hay poca hambre por ti y poca sed por ti. Señor, queremos, Dios mío, Señor, si tú nos revelas eso, queremos comprometernos contigo para quitar esas cosas y buscarte con todo nuestro corazón.
Queremos ser de los valientes, de los que arrebatan, Dios mío, Señor, las promesas que tú nos quieres dar, Señor. Te pido, Señor, en este día, Señor, que nos haga comprender, Señor, la importancia de ser un ciudadano del reino que tiene hambre y sed de justicia.